Descubrí que mi prometido me fue infiel durante más de un año. La boda es en 4 meses. Debería terminar o intentar perdonar. Si tuviera que elegir un punto en el que mi historia empezó a escribirse sin que yo lo supiera, sería una tarde cualquiera, con luz dorada entrando por los ventanales de una cafetería que ya ni existe. Él llegó tarde, como siempre llega tarde a todo, con esa mezcla de disculpa y encanto que en su momento me pareció irresistible. Yo lo vi entrar y tuve esa sensación extraña de reconocimiento, como si algo en mi cuerpo hubiera entendido antes que mi cabeza que esa persona iba a quedarse. No pensé este será el hombre con el que planearé una boda, pero sí pensé con este si me quiero quedar sentada un rato más. Nos reímos mucho esa tarde. Recuerdo cosas pequeñas, que pidió un espresso doble y le puso azúcar a cucharadas como un niño, que se arremangó la camisa y yo pensé qué manos más bonitas tiene, que me escuchó hablar del trabajo con atención genuina. Sin interrumpirme, sin tratar de arreglar mi vida como si fuera una ecuación. Me preguntó por mis libros favoritos, por mi ciudad, por mi familia, yo le pregunté por sus metas, sus miedos, sus ganas. Hubo silencio cómodo. Hubo miradas que bailaban sin necesidad de música. Salimos de la cafetería con la promesa no dicha de volver a vernos pronto. Y volvimos. Caminatas largas sin rumbo, helados a deshora, mensajes nocturnos que no daban sueño sino calma. Muy pronto se hizo costumbre eso de contarnos el día antes de dormir, como si cada anécdota fuera una pequeña ofrenda. Me gustó que no necesitara impresionarme, me gustó su humor sin crueldad, su manera de preguntar para entender, no para ganar la conversación. Me gustó cómo se inclinaba hacia mí al hablar, como si el mundo se cerrara un poco para que cupiéramos nosotros dos. No soy ingenua. Había salido con personas antes y sabía que el enamoramiento tiene esa luz que embellece todo. Pero con él no era solo brillo, era estructura. Planeábamos fines de semana, ahorros comunes, cursos que queríamos hacer. Me tomaba de la mano cuando cruzábamos la calle como quien toma la decisión de quedarse. Me presentaba como mi pareja con una seguridad que me anclaba al suelo. A mis amigas les gustó de inmediato. A mi familia, con más cautela, también. No había banderas rojas saltando a la vista. Si las hubo, las vi como jirones del viento, no como advertencias. Al año ya vivíamos juntos. No fue una mudanza caótica, fue un encaje suave. Llegaron cajas con libros, los suyos siempre subrayados, una cafetera absurdamente cara que decía que mejoraba la vida y un par de plantas que logró mantener con vida, cosa que yo nunca había conseguido. Aprendimos a compartir espacios, él cocina mejor que yo organizo mejor que él. Él despierta temprano, yo me quedo un poco más. Él hace playlists para casi todo, yo lleno la casa de post-its con recordatorios ridículos. Lo ordinario se volvió extraordinario de tan compartido, doblar ropa mirando series, discutir sobre qué sábanas son mejores. Pelear por quien olvidó comprar papel de cocina y reconciliarnos en el pasillo como si el pasillo fuera un lugar santo. También compartimos lo difícil, su ansiedad en temporadas de carga laboral, mi tendencia a sobreexigirme. Los días en que ninguno tenía paciencia para nada y sin embargo encontrábamos una forma de aterrizar el avión sin estrellarlo. Íbamos a conciertos, adoptamos frases internas que nos hacían reír a mitad de una cola interminable, nos pasábamos fotos tontas durante jornadas eternas. Cuando alguien me preguntaba cómo estaba, yo decía, bien, tranquila, estable. Y lo decía con gratitud, porque no estaba acostumbrada a la estabilidad. Con él aprendí a descansar dentro de alguien. La primera vez que habló de matrimonio no fue teatral. Estábamos lavando platos, él enjabonando, yo enjuagando, y dijo como quien piensa en voz alta, a veces me imagino cómo sería nuestra boda. No hizo pausa para mirarme dramáticamente, siguió con el plato, lo dejó escurrir y tomó otro. Yo sostuve la respiración un segundo que me pareció eterno y respondí con lo más honesto que tenía,
A veces yo también. Y fue suficiente. Desde ese día el futuro dejó de ser una posibilidad abstracta y se volvió un mapa al que comenzamos a ponerle nombres. Hubo viajes cortos de fin de semana que ahora recuerdo como postales de una vida que creí inquebrantable, él conduciendo con una mano y la otra en mi rodilla, yo cantando una canción que detesta pero que me deja cantar. Desayunos en hostales feos que nos parecían hermosos porque los llenábamos de chistes, fotos sin filtros, conversaciones sobre hijos algún día, cuando toque, planes de ahorrar para una casa con un balcón que mirara a algo verde. Había ilusión, sí, pero también había trabajo, cuentas compartidas, organización de horarios, responsabilidades distribuidas con un sentido de equipo que me hacía sentir segura. Y en ese contexto llegó su trabajo de mucho viaje. Lo celebramos, era crecimiento, era salario mejor, era experiencia. No voy a reescribir mi memoria para encajarlo todo en un relato de sospechas, en ese momento yo estaba orgullosa, le preparé una cena para celebrarlo y brindamos por lo que venía. Si ahora vuelvo y digo debí haber visto, estaría mintiendo. No había nada que ver entonces. El amor también es creer cuando no tienes razones para dudar. El teléfono, sí, siempre fue su territorio. No por secreto, sino por costumbre. Yo tampoco dejo mi teléfono tirado en cualquier parte. A veces me pedía que le buscara algo y me dictaba el código sin drama. Otras veces, cuando sonaba y él estaba en la ducha, yo gritaba desde el sofá, «Te llaman», y él decía que no importaba. No éramos una pareja de contraseñas cruzadas ni de revisión obsesiva, pero tampoco de puertas blindadas. Había confianza. Yo confiaba. Confiaba de verdad. Por eso me cuesta tanto traducir en palabras lo que vino después. En paralelo, nuestra vida de casa seguía siendo una coreografía aprendida, domingos de mercado, martes de pastas, jueves de cine casero y manta. Familia, amigos, cumpleaños, cenas, navidades donde nos escapábamos al balcón con tazas calientes para mirarnos como si fuéramos un secreto a plena vista. Hubo discusiones, claro, por la división de tareas, por la manera en que él se desconecta cuando le preocupa algo y yo necesito hablar, por mi tendencia a planear demasiado y su tendencia a improvisar. Pero eran discusiones con retorno, con aprendizaje. Nos decíamos perdón y ese perdón tenía manos y acciones, no solo palabras. Por eso la propuesta, meses después, me encontró con el corazón abierto. No fue frente a multitudes ni con drones ni fuegos artificiales. Fue íntima, torpe y perfecta. Un anillo sencillo. Una pregunta que ya tenía una respuesta muy antes de ser formulada, lágrimas que no sabía que tenía reservadas para ese día. Llamé a mi familia. Llamamos a sus padres. Reservamos fecha, empezamos a ver lugares. Yo me probé un vestido y me reí de mí misma en el espejo porque jamás me había imaginado así de simbólica, y sin embargo ahí estaba, emocionándome con las flores, con la música. Con el primer baile que discutiríamos 20 veces como si elegir canción fuera elegir destino. Si miro con lupa, claro que puedo construir una cronología de pequeñas grietas. Esa vez que llegó agotado de un viaje y no quiso hablar de nada. Ese mensaje de reunión que se extendió que me fastidió porque estaba la cena servida. Ese fin de semana que canceló un plan porque salió algo. Pero esas cosas pasan en cualquier relación. Y durante meses, quizá más de un año, todo lo demás compensaba, su cariño, su presencia cuando estaba, su manera de prestarme su hombro cuando yo lo necesitaba, su risa contra mi cuello cuando bailábamos en la cocina. Su costumbre de cubrirme con la manta si me dormía en el sofá. El amor se construye con lo que se repite, y lo que se repetía era bueno. Yo lo amaba. Yo estaba segura. Quiero dejar esto escrito con claridad porque a veces, cuando cuento lo que encontré después, aparece una voz extraña, propia o ajena, que me pregunta cómo no lo vi. Yo vi lo que había para ver, un hombre que me elegía cada día, un proyecto compartido,
una tranquilidad merecida después de años de amores turbulentos. No había una sirena roja parpadeando en el techo, había luz cálida, y yo estaba a salvo. Esa fue mi verdad hasta el día en que dejó de serlo. Si cierro los ojos puedo volver a ese apartamento donde creí que todo encajaba, la taza con muesca en el borde, la planta que por fin aprendí a regar, la línea de sol en el suelo por la tarde. Su suéter gris sobre el respaldo de la silla, mi libro abierto boca abajo sobre la mesita, la lista de reproducción que armamos juntos para cocinar los viernes. Puedo vernos bailando porque sí, tropezándonos en el pasillo y riéndonos del tropezón, puedo escucharle decir contigo, todo se hace más fácil, y puedo escucharme contestar no todo, pero casi. Me gusta quedarme un momento en ese recuerdo, no por masoquismo, sino porque necesito honrar que hubo verdad antes de la mentira, que hubo construcción antes del derrumbe. Él también prometía cosas pequeñas que cumplía, pasar a recogerme si llovía, desayunarme en mi cumpleaños, mandar mensaje cuando aterrizara en un viaje, traerme imanes feos de aeropuertos que ahora, inevitablemente, me duelen. Un día me dijo, nunca voy a cansarme de llegar a casa y que estés. Yo se lo creí. Yo también me lo dije a mí misma, nunca voy a cansarme de llegar a casa y que esté. La casa. Esa palabra que ahora se siente herida. A veces me pregunto si la historia habría sido distinta si no hubiéramos puesto fecha a la boda, si no hubiéramos colgado ese vestido, mi vestido, en el armario. Si no hubiéramos dicho en voz alta para siempre sin darnos cuenta de lo frágil que es el futuro cuando alguien le mienta el presente. Pero pensar en eso es una trampa, no cambia nada. Lo que cambia, y lo que me importa dejar dicho en este primer tramo de mi relato, es que yo llegué a ese punto cuidando, confiando, apostando por alguien que, creí, apostaba conmigo. Y que no había una alarma sonando. Había amor. Había proyecto. Había casa. Después vino el cajón, el teléfono viejo, la pantalla que se iluminó y me iluminó a mí una parte de la realidad que él decidió ocultar. Pero eso pertenece al siguiente bloque. Antes de abrir esa puerta, necesitaba dejar asentado el paisaje de mi vida tal como yo lo veía, su taza, mi libro, nuestra lista de la compra, nuestras risas, nuestras peleas que acababan siempre con una manta compartida. Porque es desde ahí, desde lo que era, que se entiende el terremoto de lo que descubrí. Confié porque tenía motivos para confiar. Lo amé porque su manera de estar me parecía limpia. Puse mi futuro en sus manos porque las suyas, hasta entonces, habían sostenido las mías sin soltarlas. Nadie entra a una casa pensando que el techo le caerá encima, uno entra, se saca los zapatos y suspira. Yo suspiré. Me instalé. Llamé hogar a algo que, entonces, lo era. Y esa es la verdad que me debo, el amor que di no fue ciego, fue un amor informado por lo que recibía. Por eso duele tanto, porque lo que vino a partir de ahí no fue un capricho del destino, fue una decisión sostenida de él contra todo lo que construimos. Y eso es lo que contaré a continuación. Nunca pensé que un cajón pudiera cambiarme la vida. Ese cajón llevaba meses ahí, lleno de papeles viejos, cargadores, manuales de cosas que ni siquiera recordaba tener. Siempre había sido su territorio, una especie de zona gris donde yo rara vez metía mano porque, en teoría, todo lo que había ahí era cosas de él. Aquel día no estaba buscando nada en particular. Tenía tiempo libre, y me había propuesto ordenar un poco la casa antes de que él regresara de su viaje de trabajo. El apartamento estaba en silencio, con esa calma que a veces se siente acogedora y a veces, inquietante. Abrí el cajón por impulso, como quien sabe que no va a encontrar nada importante. Entre papeles arrugados y un par de auriculares enredados, lo vi, su viejo iPhone. Al principio solo lo miré, como si fuera un objeto sin importancia. Debe estar descargado, pensé. Pero no sé, algo en mí, un instinto extraño, me dijo que lo encendiera.
No soy de revisar teléfonos, siempre me pareció una invasión, y además, nunca había tenido motivos para hacerlo. Pero ese día mi mano actuó antes que mi cabeza. Lo encendí. La pantalla tardó un poco, como si se resistiera. El fondo de pantalla era el mismo de siempre, una foto nuestra en la playa, riendo con el viento en la cara. Me dolería después pensar que esa foto fue testigo de tantas mentiras. No sabía bien qué buscaba. Quizá alguna conversación vieja con su ex, o algún rastro de tonterías que no significaran nada. Pasé por sus fotos, por sus mensajes más antiguos, nada que encendiera alarmas. Incluso me sentí culpable por estar husmeando. Estaba a punto de apagarlo cuando pensé en esa aplicación de mensajería que usaba para el trabajo. La abrí. Lo primero que vi fueron chats con compañeros, mensajes de trabajo normales, y luego, ahí estaba su nombre. Ella. El nombre no me sorprendió, la conocía de oídas, una compañera de trabajo. Pero algo en el tono del chat no era laboral. Eran mensajes cortos, con bromas internas, guiños, referencias a lo de anoche y lo que me debes. Me puse tensa. Seguí leyendo. Y lo que encontré fue como sentir un golpe en el estómago, intercambios de números de habitación en viajes de trabajo, mensajes al día siguiente diciendo anoche estuviste increíble, fotos que nunca pensé que él enviaría. Palabras que yo creía que me pertenecían a mí. Me temblaban las manos. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a reventar el pecho. No eran coqueteos aislados, eran meses y meses de mensajes, de planes, de intimidad. Hablaban de cosas que hacían juntos, de recuerdos que habían creado a mis espaldas. Me di cuenta de que no era algo reciente. Si mi cálculo no fallaba, había empezado en septiembre de 2023, y duró más de un año. Un año entero en el que yo creía que teníamos una relación estable, un futuro planeado, y él vivía una doble vida. Cerré el teléfono de golpe, como si eso fuera a borrar lo que acababa de ver. Me senté en el suelo, con la espalda contra la cama, y me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como mi mundo se desmoronaba a cámara lenta. Durante unos minutos pensé que tal vez estaba exagerando, que quizá había una explicación. Pero cuanto más recordaba el tono de los mensajes, más claro era, no había malentendidos. No eran bromas, no eran cosas sin importancia. Era traición, con todas las letras. La ira vino después, caliente, desordenada. Recordé cada vez que él llegaba de un viaje y me abrazaba como si hubiera contado los días para volver a verme. Recordé las llamadas nocturnas desde hoteles, las veces que me decía te extraño mientras, al parecer, estaba en la habitación de otra. Me dio asco. Me sentí usada. Me sentí estúpida. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando me levanté, tenía claro que no podía guardar esto. Tenía que confrontarlo. No iba a callarme. No iba a dejar que me dijera que era mi imaginación. Cuando regresó del viaje, lo esperé. Intenté no actuar distinto, aunque por dentro me estaba quemando. Le pedí que se sentara y le dije que había encontrado su teléfono viejo. Vi cómo su rostro cambiaba, apenas un segundo, pero fue suficiente para confirmarlo, lo sabía. Negó, por supuesto. Dijo que así bromean en el trabajo, que ella es solo una amiga, que no pasó nada físico. Pero yo ya tenía las pruebas, así que lo acorralé. Le leí sus propias palabras, le describí las fotos. Y entonces empezó a tartamudear, a dar excusas ridículas, que fue solo por la emoción, que no había sentimientos, que no entendía por qué lo había hecho. Más de un año de engaño y me lo vendía como un error pasajero. No sé qué me dolió más, si la traición en sí o su capacidad para mentirme a la cara tantas veces. Pensé en nuestra boda, en el vestido que ya estaba colgado en el armario, en los anillos que habíamos elegido juntos.
Y me sentí como si me hubieran robado algo más que mi confianza, me habían robado mi historia, mi versión de nuestra relación. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se rompió. No lloré delante de él. No le di ese poder. Pero por dentro, estaba hecha pedazos. Esa noche fue larga. Demasiado larga. Después de que me dio sus excusas, esas frases gastadas que se dicen para rellenar el silencio y esquivar la verdad, me quedé mirándolo como si estuviera frente a un extraño. Lo escuchaba hablar y no podía evitar pensar, ¿cuántas veces me habrá dicho te amo después de acostarse con ella? Había algo en su manera de justificarse que me revolvía el estómago. No era solo el engaño, era la calma con la que parecía creer que podía arreglarlo con un par de disculpas y promesas huecas. Como si la traición pudiera envolverse en un no significó nada y quedar archivada. Fue solo por la emoción, no porque sintiera algo por ella, repitió. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Solo por la emoción. ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de amor tengo yo si con todo lo que hemos vivido no soy suficiente para evitar que busque emociones en otra cama? En mi cabeza, un coro de pensamientos me gritaba que me levantara, que lo echara, que me salvara a mí misma antes de que volviera a romperme. Pero mi corazón estaba encadenado a lo que habíamos construido. A las risas, a los viajes, a las conversaciones de madrugada donde soñábamos juntos. Yo quería creerle. Quería agarrarme a cualquier hilo que me permitiera pensar que aquello había sido una aberración y que todo lo demás era real. Pero cuanto más intentaba justificarlo, más clara se hacía la verdad, me había engañado durante más de un año. No fue un momento, no fue un desliz. Fue un patrón. Fue una segunda vida. Mientras hablábamos, notaba cómo mis manos se cerraban en puños sobre mis rodillas. Me dolía el pecho, una presión que me impedía respirar bien. Sentía rabia, tristeza, humillación, todo mezclado en una sopa que me quemaba por dentro. ¿Y la boda? Le solté de pronto. Se quedó callado. Me miró, pero no respondió. Ese silencio me destrozó más que cualquier confesión. Porque en ese instante entendí que él había planeado casarse conmigo con plena conciencia de que me había traicionado. Había ido a pedirle permiso a mi familia, había elegido un anillo, había sonreído para las fotos, todo mientras su historia conmigo estaba manchada desde hacía mucho. Me dijo que me amaba, que quería una segunda oportunidad, que haría lo que fuera para recuperarme. Y yo no sabía si llorar o reírme en su cara. Las imágenes de los últimos meses pasaban por mi mente como una película cruel. Nuestros domingos cocinando juntos. Las noches en las que me abrazaba antes de dormir. Los mensajes de te extraño cuando viajaba por trabajo. Todo eso estaba contaminado. Ahora, en cada recuerdo, aparecía ella, como un fantasma que había estado siempre ahí y yo no lo había visto. Cuando se fue a dormir, yo me quedé en el sofá. No podía compartir la cama con él. Me quedé mirando al techo, sintiendo como el peso de la decisión se instalaba sobre mí. O me quedaba y trataba de reconstruir algo que quizá ya estaba muerto. O me iba y destruía todo lo que había planeado para mi vida en los próximos meses. Decirlo es fácil. Vivirlo, no. Porque cuando amas a alguien, incluso cuando te traiciona, no hay un interruptor que puedas apagar de un día para otro. Esa noche no dormí. Escuchaba su respiración desde el dormitorio y me preguntaba si sería capaz de volver a confiar en él. Y cada vez que intentaba imaginarlo, la respuesta era la misma, no. Pero entonces aparecía el miedo. El miedo a dejarlo todo, a enfrentarme a la soledad, a decirle a mi familia y a mis amigos que el hombre con el que me iba a casar me había traicionado. El miedo a admitir que había estado ciega, que no vi las señales, que amé más de lo que me amaron.
Me quedé así hasta que amaneció, con el corazón desgarrado entre la necesidad de protegerme y el deseo absurdo de creer que todo podía volver a ser como antes. Cuando amaneció, me encontré sentada en el mismo lugar donde me había dejado la noche anterior. Ni siquiera recordaba en qué momento el cielo se volvió claro. Solo sabía que había pasado horas y horas repasando cada momento de nuestra relación, cada gesto, cada ausencia, cada palabra que en su momento no me dijo nada, pero que ahora gritaba. Es curioso cómo, cuando amas, tu cerebro se convierte en un artista que pinta encima de las manchas para que no se vean. Tapa, maquilla, disfraza. Yo había hecho eso durante más de un año sin darme cuenta. Comencé a recordar ciertas cosas. Los viajes de trabajo que se alargaban un día más porque supuestamente había reuniones de última hora. Los mensajes que contestaba desde el baño, incluso cuando no tenía motivo para esconderse. Esa vez que, al abrazarlo por sorpresa, vi que bloqueó la pantalla antes de que pudiera ver lo que estaba haciendo. Los fines de semana en los que decía estar agotado y necesitaba tiempo para sí mismo, cuando yo solo quería compartir un rato juntos. En su momento, todo tenía una explicación. Amor, es trabajo. Es que estaba contestando algo urgente. Estaba viendo un meme, nada importante. Necesito descansar, cariño, tú sabes cómo me agota la semana. Y yo aceptaba esas explicaciones como si fueran verdades absolutas. No porque fuera ingenua, sino porque confiaba. Porque creía que, cuando dices amar a alguien, lo último que haría sería herirlo a escondidas. Pero ahora, cada una de esas excusas se sentía como una piedra en mi pecho. Cada recuerdo tenía una sombra. Incluso había momentos felices que ahora estaban manchados. Recuerdo una noche en la que me preparó una cena increíble, velas incluidas, y yo pensé, este hombre me ama de verdad. Esa noche, él estaba más cariñoso que nunca. Ahora me pregunto si esa cena no fue más que un acto de compensación, un intento de acallar su culpa después de haber estado con ella. Me di cuenta de que mi relación había sido una obra de teatro. Yo era la protagonista de la historia oficial, la que se mostraba a la familia y a los amigos, mientras que ella era parte de la trama oculta, esa que se desarrollaba lejos de mi vista pero no de mi vida. Y lo peor, es que había señales que no eran solo sutiles. Había momentos en los que algo dentro de mí gritaba que algo no estaba bien. Esa intuición que uno trata de callar porque tiene miedo de la respuesta. Recuerdo un viaje que hizo a principios del año pasado. Me dijo que iba con 3 compañeros, pero nunca me dio detalles. Cuando le pregunté dónde se hospedaba, me dijo que no recordaba el nombre del hotel. ¿Quién no recuerda el nombre del hotel en el que duerme? Y sin embargo, ahí estaba yo, sonriendo, deseándole buen viaje y enviándole mensajes de te extraño. Ahora, con todo descubierto, me pregunto si yo misma fui cómplice de mi engaño por no querer ver. Tal vez me aferré demasiado a la idea de que nuestra historia era perfecta. Tal vez preferí cerrar los ojos y creer que la incomodidad que sentía no era más que mi inseguridad. Mientras me preparaba un café esa mañana, vi su taza en el escurridor. Esa taza que usaba todas las mañanas y que yo le había regalado con la frase para el mejor prometido del mundo. Sentí un vacío enorme. Esa taza, ese regalo, esa frase, todo parecía ahora una burla cruel. No pude evitar pensar en las veces que él bebió de esa taza después de haber estado con ella. En las veces que volvió a casa oliendo a perfume ajeno y yo no supe, o no quise, reconocerlo. Y entonces entendí algo que me dolió más que todo lo demás, la infidelidad no es solo el acto físico. Es la cadena interminable de mentiras, de engaños diarios, de sonrisas falsas, de abrazos que esconden secretos. Es vivir con una persona que te mira a los ojos sabiendo que, en el fondo, te está destrozando. Ese día, mientras repasaba todo, me sentí como si hubiera estado viviendo una vida paralela.
Una vida en la que yo creía ser feliz mientras, en otra dimensión, él construía recuerdos con otra mujer. Me pregunté cuántas veces habían hablado de mí. Si alguna vez la mencionó cuando estábamos juntos. Sí, en alguna de esas noches que no respondía mis mensajes, estaba acostado a su lado. La duda es un veneno, y una vez que entra en tu mente, empieza a corroerlo todo. Lo más doloroso fue pensar en cómo había planeado pedirme matrimonio después de más de un año de engaños. Esa imagen de él, sonriendo mientras se arrodillaba con el anillo, ahora se mezclaba con la de él en una habitación de hotel con ella. Me di cuenta de que no solo me había engañado, había reescrito mi historia sin mi permiso. Hoy han pasado días desde que encontré esos mensajes y siento que vivo en un limbo extraño. Me levanto cada mañana con una sensación de peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso y me costara respirar. Me miro al espejo y veo a alguien que ya no reconoce su vida. Sigo viendo su cara todos los días. Dormimos en la misma cama, aunque a veces me giro y pongo un océano invisible entre nosotros. Él intenta hablarme, intenta tocarme, pero cada vez que siento su mano, veo otra mano, la de ella, la que estuvo ahí cuando yo no. No sé si es peor el dolor o la confusión. Porque la verdad es que todavía lo amo. Lo amo con una intensidad que me asusta. Cuando lo miro, veo a la persona con la que imaginé envejecer, el hombre con el que pensé criar hijos, con el que soñé viajes, navidades y tardes de domingo en pijama. Pero junto a esa imagen, ahora también veo a un extraño, un hombre que fue capaz de mentirme cada día durante más de un año. Me siento partida en dos. Una parte de mí quiere correr, huir, cerrar la puerta y no volver nunca más. Esa parte me grita que merezco algo mejor, que no debo conformarme con migajas de amor y promesas que ya no significan nada. Pero la otra parte, esa otra parte me susurra que nadie es perfecto, que todos cometemos errores, que quizá podríamos sanar si de verdad lo intentamos. Y esa voz, maldita voz, me recuerda cada momento feliz que hemos tenido, como si quisiera convencerme de que lo bueno aún pesa más que lo malo. El problema es que lo malo no es un simple error. No es una pelea, no es una mala racha. Es una traición sostenida, cuidadosamente construida, con mentiras que se apilaban una encima de otra hasta formar un muro que ahora nos separa. Y ese muro, por más que él quiera derribarlo, sé que siempre dejará cicatrices. La boda es en 4 meses. 4 meses, y yo ni siquiera sé si quiero seguir un día más. No puedo imaginarme caminar hacia él en el altar, con un vestido blanco, jurando fidelidad y amor eterno, sabiendo que él ya rompió esas promesas antes de que siquiera las dijéramos. Pienso en la mirada de mi familia, en la sonrisa de mis amigos, en las fotos que se tomarán ese día. Todos creyendo en un amor que ya no existe de la forma en que ellos piensan. Sería una mentira, y no sé si podría vivir con eso. Pero entonces lo veo, en la cocina, preparándome un café como si nada hubiera pasado, y me duele pensar en su ausencia. Me duele imaginar que ya no será él quien me abrace cuando esté triste, que no será él quien me cuente algo gracioso antes de dormir. Es un duelo, pero un duelo sin entierro. Porque la persona a la que amo sigue aquí, respirando, hablándome, sonriéndome, y al mismo tiempo, esa misma persona me ha roto de una forma que quizá nunca sane. Me he preguntado 1000 veces, ¿qué haría si no lo amara tanto? Y la respuesta es sencilla, me iría sin mirar atrás. Pero el amor, ese maldito amor, me ata como cadenas invisibles que no sé cómo romper. Sé que tengo que tomar una decisión pronto. No por él, sino por mí. Porque vivir en esta incertidumbre es como estar en una habitación sin ventanas, esperando que alguien me abra la puerta. Y la verdad, es que yo misma tengo la llave. Solo que, por ahora, no tengo la fuerza para usarla.